de la tarde. Recuerden la encuesta. Uchi Lora dijo: el PRM debe empezar a recibir el castigo de los votantes porque es el campeón de los narcopolíticos. ¿Está de acuerdo? ¿Sí o no? Y en el día de hoy, en este momento, es la ocasión de Karil Michel sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Miren, voy a hablar hoy del primer año que se cumple del triunfo electoral del presidente Luis Abinader en reelección. Justamente un día como hoy, hace un año se celebraron las elecciones en República Dominicana, donde el PRM con Luis Abinader a la cabeza ganó las elecciones. Sin embargo, el PRM tiene un reto muy serio, que es mantener el poder sin su candidato estrella, que es Abinader, a la reelección, sino con un candidato nuevo. Y en el marco de esto, la pregunta sería: ¿cómo mantendría el PRM en el poder? Bueno, es simple. He escuchado muchas versiones que se concentran en que los presidenciables no hagan campaña y que se concentren en una buena gestión, porque la gestión es que va a llevar a la reelección del PRM. Y yo les voy a decir una cosa: están equivocados. Porque un gobierno no se reelige, sobre todo con un candidato nuevo, por una buena o por una mala gestión. Al consejo se lo voy a dar a los PRMistas en este primer año del triunfo de Abinader. Y es que el PRM, para mantener el poder, tiene que mantener dividida la oposición y tiene que buscarse un candidato nuevo unificador como Abinader. Me explico, miren. El PRM no va a reelegir a un candidato orgánico por una buena gestión. Los gobiernos no se reeligen con un candidato nuevo por una buena gestión. Los gobiernos se reeligen con un candidato nuevo porque logran compactar lo que son factores políticos de unificación que hacen mayoría electoral y procesar. Una buena gestión no reelige, no es verdad. ¿No me lo creen? Ojo, el año 2000, Danilo Medina fue candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en el año 2000, precedido de una extraordinaria gestión gubernamental de Leonel Fernández 96-2000. El mejor gobierno del siglo pasado, lo digo responsablemente. Y sin embargo, ¿qué pasó? Danilo perdió. ¿Por qué? Porque Danilo en el proceso del 2000 fue candidato por el PLD, fue candidato por el Partido Reformista Balaguer, se dividió lo que fue el Frente Patriótico y ganó el PRD. Simple como eso. Si Balaguer no habría sido candidato, ese nicho de votos se compacta, hay segunda vuelta, se queda el PLD en el poder. Ahora bien, otro ejemplo de esto: Gonzalo en el 2020 perdió. La gestión de Danilo, aunque yo siento que él tuvo retrocesos importantes en términos democráticos, pero es una gestión que no fue mala en términos presidenciales. Sin embargo, Gonzalo perdió. ¿Por qué? Perdió porque el PLD se dividió. Entonces, evidentemente, los gobiernos se reeligen por factores de sumatoria política que articulan una victoria electoral. Pero peor aún, los gobiernos no dejan de reelegirse por una mala o regular gestión. Ustedes me dirán: pero ¿y cómo diablos es esto? No, eso no lo evita. ¿No me lo creen? Jacobo Masluta, 1986. Jacobo Masluta ganaba. No obstante la percepción de mala gestión gubernamental de Salvador Jorge Blanco, que no fue tan mala como se nos vendió que fue, pero fruto de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, Jacobo tuvo que heredar eso, y aún, y pese a eso, el PRD con Jacobo ganaba. ¿Cuál fue el problema? Que se dividió con Peña Gómez. Y Jacobo con Peña generaron las condiciones para que Salvador jugara de manera poco inteligente y Balaguer se quedó. Y usted me dirá: bueno, pero está bien, Jacobo ganaba en el 86, pero ¿y Hipólito en el 2000? Lo primero era que Hipólito era candidato a la reelección, no era candidato nuevo. Y no era una mala gestión, fue un tema de una hecatombe del colapso del sistema financiero que excede los parámetros. Entonces, en esa dirección, el PRM no va a ganar si no es manteniendo dividida la oposición y generando un candidato nuevo unificador como Abinader en su momento de acción. Entonces, ¿no me lo creen? ¿Cómo ganó Luis en el 2020? En el 2020, Luis, primero, la oposición se dividió. No hay que ser científico para recordar a Leonel, que formó la Fuerza del Pueblo y le apoyó, y Danilo por el otro lado con Gonzalo. Y fue un candidato de unificación, en donde no hubo fricción internamente en su partido, porque Hipólito estaba totalmente metido hasta la tambora para que Luis ganara. Cuando se suspendió febrero, en efecto, ganó. Qué bueno decir que pese a todo lo que pasó, si no se suspendía febrero las elecciones municipales, fácilmente
que Gonzalo ganaba, para que estemos claros, ¿eh? Ok, pero ¿y por qué se religió Luis ahora, en el 2024, hoy, hace un año? Lo mismo, división de la oposición y un candidato de unificación. Pero ustedes quieren una charlatanería más grande de la oposición, de que cuando logran después, primero, hacer una alianza que era dique parcial, cuando debió ser total, desde lo municipal, que era el primer marco eleccionario, yo decía siempre, la trampa de febrero, y entonces después di que los senatorial y los diputados aparte. ¡Qué locura! Se juntan para decir que siguen separados, y cuando anuncian la alianza, Danilo sale a decir es una alianza rara, y de una vez dice, eso van a ser los competidores de ustedes. Realmente se mantuvieron divididos. Luis se compactó, ¿y qué pasó? ¡Ganó! Entonces, dominicanas, dominicanos, finalmente reflexiono diciendo que a un año del triunfo de Luis, el reto es que el PRM mantenga el poder. ¿Y cómo lo va a mantener? Lo que funciona no se cambia, con la misma fórmula, manteniendo dividida la oposición y generando un candidato nuevo que sea factor de unificación. ¿Por qué? Porque Baltasar Gracián decía, mientras tus enemigos se odien entre sí, no podrán estar atentos a ti. Entonces, el PRM tiene que hacer todo lo posible para que el candidato de la oposición sea Leonel, para que se mantenga dividida, porque Danilo siempre lo va a sabotear. ¿Qué problema sería si fuera Omar? Porque ese puede unificar. Y por el otro lado, la unificación, decía Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, no se enfrenta al enemigo con división interna. El PRM tiene que fabricar un candidato que unifique. Yo no sé si será David, yo no sé si será Carolina. El que yo sé que unifica es Eduardo Sallo Batón. Lo que sí puedo decirles es que el PRM tiene un año para resolver esa situación, porque a partir del 2026 empieza todo a correr y es el juego del poder el que se va a debatir sin dar menester. Por eso digo en conclusión que para el PRM mantener el poder tiene que mantener dividida la oposición y tiene que crear un candidato unificador como lo fue Luis Abinader. Ahí se lo dejo.